En el presente video vamos a trabajar la construcción de la gráfica de la función cotangente. Entonces abrimos GeoGebra, reducimos la parte algebraica de la gráfica y vamos a hacer la construcción de nuestra circunferencia unitaria. Entonces marcamos el punto como centro en un punto menos 1,0. Luego, con circunferencia hacemos clic en el punto A y luego radio 1, ok, y reconstruimos nuestra circunferencia. Marcamos el punto del origen y sabemos que la distancia entre A y B, que es el radio, es 1. Ahora vamos a dibujar un deslizador que dependa del ángulo, entonces el ángulo tiene que estar entre 0 y 360 grados y ok, listo. Ahora vamos a dibujar un ángulo dada su amplitud. Hacemos clic en el ángulo B, luego en el punto A, perdón, y luego le vamos a dar ángulo alfa. Buscamos el ángulo alfa, ok, listo, de tal manera que al mover el ángulo alfa, el punto B' que se generó se mueva junto con él. Listo, ahora vamos a aproximar un poquito más la gráfica para poder seguir trabajando y vamos a trazar una recta entre A y B'. Listo, luego de haber trazado la recta, vamos a trazar una recta perpendicular al eje X, entonces hacemos clic en recta perpendicular, luego al eje X y luego hacemos clic sobre el punto A. Tenemos nuestra recta perpendicular al eje X y también vamos a trazar otra recta perpendicular, otra vez en perpendicular, hacemos clic sobre la recta AB' y luego hacemos clic sobre el punto B, de tal manera que miren lo que formó acá, formamos un ángulo recto. Listo. Ahora, si este ángulo más este ángulo me va a formar 90 grados, es decir que este ángulo de acá más este forman un ángulo recto. Como sabemos, como están formados por perpendiculares, este ángulo de acá va a medir 90 grados. Entonces, este ángulo de acá más este ángulo de aquí van a sumar 90 grados. Es decir, que este ángulo de acá también en este caso va a medir 66 grados, es decir, el ángulo que mide acá. Vamos a comprobarlo. Marcamos el punto y tenemos que este ángulo y este ángulo son iguales. Entonces, como acá tenemos, si observan el triángulo rectángulo, tenemos este ángulo y el cateto opuesto de ese ángulo va a medir 1 porque es la medida del radio. Ahora, sabemos que cotangente del ángulo alfa es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Y entonces, si hacemos que el cateto opuesto sea 1, entonces tendríamos que la cotangente sería igual al cateto adyacente. Es decir, que la cotangente sería igual al cateto adyacente. En pocas palabras, la cotangente sería este lado de acá, que es el cateto adyacente. Ahora, vamos a ocultar este eje y vamos a ocultar esta recta y esta recta por ahora. Bueno, entonces lo que voy a hacer
es trazar un vector. Entonces voy a trazar acá un vector en vector que vaya desde el punto C hasta el punto B. Esta es la medida que vamos a trasladar al eje Y. Pero entonces primero tenemos que girarla, que rotarla de tal manera que me quede de forma vertical. Entonces, como este ángulo, todo este ángulo mide 180, entonces debo rotar 180 menos este ángulo. Entonces lo que voy a hacer es clic en rotación, selecciono el vector, selecciono el punto y le vamos a decir qué ángulo. Entonces dijimos 180 grados, vamos a girar, menos el ángulo alfa, o sea que menos alfa. De tal forma que ya quedó en este sentido de forma vertical. Y por lo tanto vamos a mirar que al girarlo para cualquier lado, este vector va a estar de forma vertical. Voy a ocultar esta recta para que se vea bien el vector. No importa, se ocultó acá el deslizador. Vamos a buscar aquí el deslizador. No importa qué tanto sea el ángulo, pero si observan, siempre va a estar ese vector de forma vertical. Ahora, vamos a trasladar este ángulo en radianes al eje X. Entonces lo primero que vamos a hacer es dibujar un arco de circunferencia. Hago clic en el punto A, luego en el punto B y luego B'. Y vamos a trasladar esta medida de acá, aquí al eje X. Entonces vamos a ir acá en segmento, de longitud dada, hacemos clic en B y luego hacemos clic y le damos D, que es la medida de la curva. Por lo tanto, vamos a ocultar este segmento y que solo quede el punto, y ahora vamos a trasladar el vector. Entonces, equipolente. ¿De quién? De este vector sobre este punto, de tal manera que este segmento quedó trasladado acá. Por lo tanto, si ustedes observan la traza, entonces hacemos clic sobre la traza, clic derecho y vamos a mostrar rastro. También me gustaría que ustedes también mostraran en qué punto está ubicado. Entonces acá vamos a la parte algebraica, no, álgebra no es, que en básico, que la etiqueta sea visible y que ponga el valor. Entonces ya activamos la traza, vamos a mover el punto de tal manera que aquí va generando la gráfica de cotangente. Es decir, por acá, por ejemplo, tenemos el ángulo alfa que vale 218 y sabemos que la cotangente de 218 aproximadamente es 1.28. Bueno, ahora vamos a trazar la gráfica de cotangente que nos genera el programa. Entonces, cotangente, abro paréntesis, X y Enter, y miren la gráfica de cotangente aquí generada. Si ustedes se dan cuenta, aquí nos genera algunas asíntotas, algunos valores por los cuales que no tienen cotangente. Vamos a mirar qué valores son. Entonces, para ello, miremos el triángulo rectángulo que habíamos dibujado en un principio. Entonces, vamos a buscar el triángulo, mírenlo acá. Listo, entonces, iniciemos desde la primera parte. En 0 no hay triángulo rectángulo. Por lo tanto, la cotangente aquí en este caso no existe. Vamos a mirar qué pasa acá. Se amplía un poquito y el ángulo, y observen que el cateto adyacente va disminuyendo a medida que el ángulo se va ampliando y se va ampliando.
llegó a 90 grados y la cotangente es 0 y seguimos aumentando de tal manera que llegó a 180 y observamos que aquí, en este caso, no se puede formar con estos segmentos un triángulo rectángulo, puesto que sus lados serían paralelos. Entonces, por lo tanto, la cotangente de 180 no existe. Seguimos aumentando. Aquí tenemos que la cotangente de 270 es 0 y finalmente en 360 observamos igualmente que no se puede formar un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la cotangente de 360 y de 0, de 360 y de 180 no existe. Entonces nos falta trazar las asíntotas. Sencillamente vamos aquí en la parte algebraica y vamos a decir que las asíntotas son en 0. Bueno, pero el 0 es el eje X, no la vamos a trazar, vamos a trazar la de 180. Recuerden que 180 es igual a pi radianes, o sea que la vamos a trazar en pi, y también en 360 que sería 2pi. Entonces X igual a 2pi. Enter. Y efectivamente ustedes pueden observar que aquí también hay otra asíntota, es decir, que la gráfica se acerca, pero nunca va a ser tocada.